Ojalá no se corte esta cosa. Y si no, un poquito de paciencia, chicos, ni modo. Bueno, les estaba diciendo, antes que el anestesiólogo inicie cualquier anestesia, sea regional o sea general, debe contar con una máquina de anestesia, que es la imagen que vemos en la pantalla, en la parte izquierda de la diapositiva. Y obviamente contar con el anestesiólogo, que es el médico que se va a encargar de dar la anestesia. Entonces, cuando hablamos de anestesia general, tenemos que saber que la anestesia general la vamos a dividir en 3 fases. La primera fase es una fase de inducción, la segunda es una fase de mantenimiento y la tercera es una fase de recuperación. Esto es muy importante que sepamos, ya que cuando ustedes vayan a rotar en el hospital y en quirófano, vamos a ir viendo primero la fase de la inducción, que es el momento que entra el paciente a quirófano y el anestesiólogo se hace cargo del paciente, tomando en cuenta desde el momento que pone una vía, una venosa, con la aplicación de medicamentos como son inductores del sueño, relajantes neuromusculares, narcóticos y anestésicos inhalatorios que vamos a ver posteriormente. En esta fase de la inducción se realiza la intubación. Posteriormente a esto, una vez que el paciente está intubado, conectamos al paciente en la máquina de anestesia y viene la fase del mantenimiento, que es la segunda fase de la anestesia general. El mantenimiento lo podemos hacer de diferentes maneras y podemos utilizar anestesia general inhalatoria, endovenosa, una mixta que vamos a ver a continuación. Y por último viene la fase de recuperación, que es la fase donde el paciente emerge de la anestesia, es decir, despierta de la anestesia y recupera la conciencia. Entonces, como bien les estaba diciendo, la fase de la inducción, que es la primera fase de una anestesia general, es la fase en la cual se van a administrar medicamentos que van a producir analgesia, en el caso de los opioides, por ejemplo, o narcóticos. Medicamentos que producen relajación neuromuscular para poder realizar la laringoscopía e una intubación endotraqueal, orotraqueal o nasotraqueal. Como bien vemos en la imagen, este es el laringoscopio que vamos a ver posteriormente. Esta es una intubación endotraqueal a través de la cual vamos a administrar un tubo, como ven en la imagen, que va a llegar hacia la tráquea. En la fase de mantenimiento vamos a dedicarnos a la administración de medicamentos tanto endovenosos como inhalatorios para lograr mantener al paciente con la pérdida de la conciencia de forma temporal. En esta fase de mantenimiento hacemos un juego de una mezcla de medicamentos para proporcionar al paciente la estabilidad hemodinámica más adecuada. Esto va a depender del tipo de cirugía y en la fase de mantenimiento podemos utilizar anestesia general endovenosa pura, como es el caso de TIVA, que vamos a ver posteriormente, o simplemente una anestesia general inhalatoria. Hemos intubado al paciente y en esta fase vamos a poder poner otros tipos de medicamentos que me van a permitir mantener a mi paciente dormido. La recuperación. La recuperación es la tercera fase de la anestesia general y la vamos a definir como la fase en la cual se van a eliminar los anestésicos a través de metabolismos o depuración de forma espontánea o medicamentosa. De forma espontánea es la mejor recuperación, como en todo evento anestésico, que el paciente despierte de forma sola, por lisis espontánea de los medicamentos, es la mejor anestesia. Y usamos medicamentosa cuando necesitamos revertir o un relajante neuromuscular o un narcótico. En este caso, cual sea la forma, de forma espontánea o medicamentosa, lo que nos importa es que el paciente recupere el estado de conciencia. Esa fase de recuperación es muy importante porque en esta época, en esta fase, vamos a tener el mayor de los problemas. Cuando el paciente está despertando, está emergiendo de la anestesia, es cuando puede presentar broncoespasmos, laringoespasmos, desaturaciones, bradicardias, incluso paro. Entonces, lo ideal no es tener un paciente, como vemos en el lado izquierdo de la diapositiva, un paciente dormido. Lo ideal es tener el paciente despierto, como vemos esta niña que tenemos en el lado derecho. Esa es una anestesia
lo más limpia posible. Entonces, cuando hablamos de anestesia general, tenemos que saber que existen diferentes tipos de anestesia general, de las cuales vamos a hablar de 5 de forma general. Una es la anestesia inhalatoria, otra es la endovenosa pura, otra es la balanceada, tenemos la anestesia general mixta y la sedación también parte de la anestesia general. La anestesia general inhalatoria. La anestesia general inhalatoria no es nada más que aquella en la que se va a producir hipnosis a través de medicamentos inhalatorios, es decir, que se absorben mediante la inhalación o la respiración. Y tenemos múltiples. Si nos fijamos en la imagen, tenemos al medio unos vaporizadores. Los vaporizadores van a cambiar de color de acuerdo al medicamento. Dentro de estos anestésicos inhalatorios que vienen en forma líquida, colocando en el vaporizador, se hacen volátiles y salen en forma de gas, una mezcla con el oxígeno dentro de esta máquina de anestesia que vemos también en la diapositiva. Y generalmente para eso necesitamos de una mascarilla, como vemos en la parte derecha de la diapositiva. Estas cosas las vamos a ver en práctica. Lamentablemente por el momento no, pero todos van a rotar en práctica y van a poder ver y van a poder diferenciar el tipo de anestesia que vayamos a hacer. Entonces, los anestésicos inhalatorios más importantes, en la antigüedad podemos decir que ese era el alotano. En esta época de el alotano ya es un medicamento que no se utiliza. Tenemos el enflurano, el que se usa mucho en Bolivia, es el sevoflurano, existe el isoflurano y el desflurano. El alotano se ha descontinuado porque era un medicamento que producía muchas arritmias e hipertermia maligna, que es una de las complicaciones más temidas dentro de la anestesia general, dentro de la anestesia en realidad, y que el paciente puede fallecer. Entonces se ha quitado del mercado y ahora en la actualidad lo que más se usa es el sevoflurano. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora, Sí. Perfecto. Continuamos entonces. Después tenemos la anestesia general endovenosa o intravenosa. La vamos a definir como aquella en la que se va a producir hipnosis y pérdida de la conciencia a través de medicamentos aplicadas, como su nombre lo dice, por vía venosa. En este tipo de anestesia podemos usar un sinfín de medicamentos intravenosos, como son las benzodiazepinas, los opiáceos, relajantes neuromusculares e inductores del sueño. Es decir, esta anestesia general endovenosa no utiliza el anestésico inhalatorio, es exclusivamente endovenosa y como van a ver en la parte teórica que les he dejado por Classroom, tenemos múltiples medicamentos e incluso ahora existen bombas que podemos utilizar para dar una anestesia general completamente endovenoso que se llama TIBA. Después tenemos la anestesia general balanceada, es la que más utilizamos. ¿A qué se refiere esta? Como su nombre lo dice, es la anestesia en la cual existe una asociación de varios medicamentos, donde el anestesiólogo juega con la mezcla de anestésicos inhalatorios y anestésicos endovenosos, es decir, la mezcla de los dos, tanto por la vena y inhalatoriamente. Esto con el fin de producir un equilibrio o un balanceo de la anestesia, conduciendo a un estado hemodinámico adecuado en el paciente y provocando mínimas repercusiones y complicaciones posibles. En este tipo de anestesia, el anestesiólogo puede jugar de diferentes maneras, puede utilizar inductores, hipnóticos, relajantes, neuromusculares, analgésicos, opiáceos que tenga el anestesiólogo. La anestesia general mixta es otra forma de anestesia general. En esta nos vamos a referir a la anestesia general que sea balanceada, la previa, o endovenosa, cualquiera de las dos, asociada a una técnica regional. Es decir, es una anestesia general más una anestesia regional. A esto le llamamos una anestesia general mixta. La anestesia regional puede ser un bloqueo peridural o un bloqueo raquídeo, como van a ver en las siguientes clases con la doctora Carballo.
¿Qué material necesitamos para realizar la intubación que vamos a realizar en la fase de inducción? Como bien habíamos dicho, en la fase de inducción vamos a colocar muchos medicamentos, todos endovenosos, generalmente para producir la relajación de los músculos y producir la intubación. La intubación no es nada más que la colocación de un tubo dentro de la tráquea para poder dar anestesia general. Entonces, el material necesario mínimo es un laringoscopio. Como bien ven en la imagen, el laringoscopio va a ser completamente rígido. En este caso, esa es de forma general. Vamos a ver más adelante qué otros aditamentos podríamos utilizar. Vamos a tener los tubos endotraqueales, vamos a usar guías, vamos a usar cánulas de Guedel, que son las que están en el dibujo, y vamos a utilizar material de aspiración, siempre debemos tener material de aspiración, y material de intubación difícil. En el material de intubación difícil podemos utilizar una mascarilla laringea, como es la que se ve en la imagen de abajo. Podemos utilizar un fibrobroncoscopio incluso, videos laringoscopios, que en la actualidad muy pocas instituciones las tienen, pero en esta época de COVID es lo indicado. Y por último, vamos a utilizar mascarillas faciales, que vamos a ver adelante cómo usan y de qué va a depender el tamaño de cada una. Entonces, cuando hablamos de laringoscopios, vamos a hablar de que el laringoscopio va a tener diferentes partes. Una de ellas son los mangos, otras son las hojas y otra es la fibra óptica flexible. Entonces, los mangos, como bien vemos, tenemos mangos cortos y mangos largos. Sí, como se ve en la imagen, tenemos hojas curvas y hojas rectas igual. La hoja curva es la que más se usa y la hoja recta se usa exclusivamente para pacientes con cuello largo o pacientes con intubación difícil. Y la fibra óptica flexible es la luz que tiene el laringoscopio para poder utilizar. Sin embargo, también hay otra fibra óptica flexible, que es la que se ve en la imagen inferior, en la diapositiva, con el anestesiólogo, que es una forma de fibrobroncoscopio que nos ayuda a visualizar. Es como una linterna en una fibra óptica. Los tubos endotraqueales son otros instrumentos importantes en la intubación y vamos a tener la diferencia de los tubos, que algunos son con globos y otros son sin globos. ¿De qué va a depender el uso de estos tubos? Los tubos con globo los utilizamos generalmente en todos los pacientes y los sin globos utilizamos específicamente en niños. ¿Por qué? Porque si se fijan, el tubo endotraqueal tiene en la parte terminal el globo que se infla de 5 a 10 cc de aire y esto evita que haya fuga. Entonces, en los niños usamos sin globo. ¿Por qué? Porque la laringe de los niños es completamente diferente al adulto. En el niño, la presión de los capilares son más sensibles. Entonces, el niño, no va a soportar la presión de este globo sobre el capilar de la tráquea y puede producir zonas de necrosis. Entonces, en los pacientes pequeños, en los niños, sobre todo en cirugías largas, generalmente utilizamos tubos endotraqueales sin globo. Los diámetros van a variar, pero de forma general vamos a decir que un adulto, mujer, va a utilizar un tubo número 7 o 7,5, y un varón adulto de 70 kilos arriba va a utilizar un tubo 8, 8,5 o 9. Estos son reglas generales y generalmente son preguntas de examen. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que la mujer va a tener el diámetro de la tráquea un poco más estrecho que el varón y obviamente el niño, a medida que va creciendo, también va a haber esa diferenciación. Una forma general que podríamos utilizar también para poder tomar el diámetro del tubo endotraqueal para colocar es ver el dedo meñique del niño, sobre todo en niños, para poder ver el diámetro. Vemos el dedo meñique y agarramos un tubo y el grosor del dedo meñique, parecido al grosor del tubo, es el tubo que le corresponde al niño.
Sin embargo, existen también diferentes formas, ya más científicas, obviamente, de sacar el diámetro, y lo hacemos normalmente por edad, y hacemos a través de una regla, que a mí no me interesa que sepan, porque pues a no ser que vayan a ser anestesiólogos, pero sin embargo hay una regla que es la edad más 16 dividido entre 4. Entonces, por ejemplo, si mi niño tiene 5 años, más 16 son 21, dividido entre 4 me va a salir el número 5. Ese niño va a llevar el tubo número 5. Para eso me sirve. Entonces, una vez que nosotros realizamos, tenemos el material necesario para la intubación, debemos también contar con los fármacos que vamos a utilizar en una anestesia general. Y como bien habíamos dicho, todo esto en la fase de inducción, necesitamos contar con narcóticos, con relajantes neuromusculares, con inductores o hipnóticos y con los halogenados. Cuando hablamos de narcóticos, hablamos de los derivados de la amapola. Estos son derivados de la amapola múltiples, desde la morfina, la meperidina, el remifentanil, el alfentanil, el sulfentanil y el fentanil. Sobre todo su uso lo vamos a utilizar especialmente para la analgesia. Es decir, el narcótico, su única acción o el único beneficio que necesitamos en una anestesia general es la analgesia. Ese es el calmante que le vamos a dar al paciente. Y se puede utilizar también de forma endovenosa, obviamente, en la anestesia general, pero también los narcóticos los podemos utilizar en una anestesia peridural o en una anestesia raquídea, que es lo que vamos a ver después. Entonces, bien hablábamos que los fármacos son la morfina, el fentanil, el remifentanil, el alfentanil, el sulfentanil. Y aquí tenemos dosis de infusión, dosis de mantenimiento y qué dosis podríamos utilizar y qué costos tienen cada uno. A mí me interesa que se les quede en la cabeza qué medicamentos y narcóticos son y qué acción tienen en una anestesia general. Con eso estoy bien servida. Con que ustedes sepan que utilizamos fentanil, remifentanil, morfina en una anestesia general, eso es lo que me interesa. Dentro de los relajantes neuromusculares, tenemos dos grupos, unos son los despolarizantes y unos los no despolarizantes. Los despolarizantes solo tenemos uno, es la succinilcolina. La usamos muy poco, esta época se está utilizando bastante porque ponemos el medicamento y a los 30 segundos podemos realizar la intubación. Este medicamento, sin embargo, tiene diferentes desventajas y sobre todo no lo utilizamos en pacientes con estómago lleno porque este aumenta la presión intragástrica. Además que da unas pequeñas fasciculaciones. Si el paciente, por ejemplo, es un paciente quemado, donde sabemos que existe hiperpotasemia, las fasciculaciones también me van a aumentar el potasio. En este tipo de pacientes puede producir incluso un paro cardíaco y producir la muerte del paciente. Entonces, definitivamente la succinilcolina es un medicamento bueno, sin embargo, tiene sus indicaciones. Y por eso es importante que lo sepamos. También tenemos los relajantes neuromusculares no despolarizantes, que es los que más se utilizan. Y dentro de estos vamos a dividirlos en de acción moderada, de acción prolongada y de acción rápida. De acción prolongada, de acción moderada, que son los que más utilizamos y los que tenemos en el mercado en Bolivia, en Cochabamba, son el becuronio y el atracurio. E incluso aquí podemos poner el rocuronio, ¿sí? Otro grupo de acción prolongada que no hay en el mercado a nivel nacional y que casi ya no se usa es el pancuronio. Y por último, los de acción rápida, que apenas estamos incursionando en ellos, es el cisatracurio y el mievacurio. Todos estos medicamentos de relajantes neuromusculares me van a servir para producir una relajación completa en mi paciente y poder realizar la intubación. Todos los medicamentos me van a variar su tiempo de acción desde 15, 20 minutos hasta 1 hora. El tiempo más corto es del mievacurio, que dura unos 20 minutos, y el tiempo más largo es del pancuronio, que dura 1 hora. Por eso los tenemos de acción prolongada. De 1 hora a 90 minutos incluso puede durar. Esto obviamente va a depender de la acción
o el de sinergismo que tenga con otros medicamentos que vayamos a utilizar. Ninguno de estos medicamentos los utilizamos de forma separada. Como bien habíamos dicho, la anestesia la anestesia general es una mezcla de varios medicamentos. Después, dentro de los medicamentos que habíamos hablado, tenemos los hipnóticos o inductores del sueño. Como bien dice su nombre, estos medicamentos son los que van a producir inicialmente que el paciente se duerma. Y tenemos diferentes, tenemos el tiopental, tenemos el propofol, tenemos las benzodiazepinas, tenemos la ketamina, tenemos el etomidato. Los que más se utilizan en la actualidad es el propofol y la ketamina actualmente ha vuelto a utilizarse. El propofol es el medicamento, como todos deben saber, por lo menos por cultura, es el medicamento con que Michael Jackson murió. Es el medicamento que se aplica fácilmente, produce sedación a dosis bajas y a dosis altas produce una anestesia general. Es decir, el paciente se duerme completamente y obviamente va a producir un paro respiratorio. Entonces hay que tener mucho cuidado con las dosis, por eso tenemos las dosis y cada medicamento va a tener dosis de acuerdo a lo que yo quiero tener. Estas dosis que las tengo en las diapositivas son dosis de inducción. A dosis más chicas, a dosis más bajas, podemos utilizar estos mismos medicamentos como sedación. Es decir, yo puedo utilizar el tiopental a 3 a 5 miligramos por kilo de peso cuando quiero dormir a mi paciente. Cuando quiero dormir y voy a producir apnea, es decir, mi paciente no va a respirar y yo le debo de ayudar. Pero si quiero utilizar, por ejemplo, para sedación, utilizaré el tiopental a dosis más bajas, de 0.5 a 1.5 miligramos por kilo. Entonces yo voy a variar de acuerdo a lo que yo quiero tener. El propofol lo mismo, para dosis de inducción tenemos de 1.5 a 2 miligramos por kilo de peso, pero para dosis de sedación de 0.5 a 1 miligramo. Las benzodiazepinas va exactamente lo mismo, dependiendo si vamos por kilo peso. La ketamina a 1 a 2, cuando hablamos de inductor del sueño, o de 0.5 a 0.7 cuando hablamos de sedación. El de menores menos cuando queremos. Dentro de nuestro Vademecum o dentro de nuestro mercado en Bolivia, contamos con los primeros cuatro medicamentos, como es el tiopental, el propofol, las benzodiazepinas y la ketamina. Etomidato no existe. Estos medicamentos los puedo utilizar en todos los pacientes. Sin embargo, por ejemplo, el propofol va a producir hipotensión más severa, cardia más severa. Entonces, que está con shock o está choqueado, sea un multiorgánico, lo que sea, yo debo de tratar de evitar estos medicamentos porque si mi paciente es hipotenso, está bradicárdico, fácilmente con una dosis de inducción nada más puedo producirle un paro cardiorrespiratorio y obviamente la muerte. En este tipo de medicamentos que son, de pacientes que son inestables, el medicamento más utilizado es la ketamina. Porque la ketamina, como van a leer en la parte que les he dejado de la parte bibliográfica, la ketamina aumenta la presión arterial y también aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces me puede ayudar, pero obviamente tiene también otros efectos colaterales no deseados. Por ejemplo, la ketamina, utilizando solamente ella, sin mezclar los medicamentos, va a producir unos sueños, unas pesadillas horribles. El paciente empieza a gritar, tiene sensación de que lo están matando, de que lo están persiguiendo. Van a leer ustedes, tiene efectos colaterales muy feos si se usa solo. Pero si yo mezclo, por ejemplo, con una benzodiazepina que me va a producir una amnesia anterógrada, el medicamento es excelente y se puede utilizar mucho en el tipo de pacientes que son inestables. El etomidato sería uno de los medicamentos más óptimos para pacientes inestables, pero como les decía, en Bolivia no contamos con él. Bueno, después hablamos de los anestésicos inhalatorios
o anestésicos halogenados, que así también se llaman. Y antes de hablar de ellos, tenemos que definir un concepto que se llama CAM o MAC, que es la concentración alveolar mínima, que va a conseguir la abolición de la respuesta motora a estimulación dolorosa. Esencialmente, en el estímulo quirúrgico, en la incisión quirúrgica, que es el primer momento doloroso que el paciente va a tener una vez que va a iniciar la cirugía, esta abolición ocurre en el 50%. A eso se llama concentración alveolar mínima o MAC. Esto es importante saber por qué, porque todos los anestésicos inhalatorios tienen un MAC diferente. Entonces nosotros debemos saber el MAC de cada uno de los medicamentos para poder dar una anestesia inhalatoria o una anestesia general balanceada, adecuada. Si yo no sé el MAC de algún medicamento halogenado, yo puedo ponerle el número que se me ocurre y obviamente mi paciente se va a mover, no va a estar dormido. Entonces yo debo saber este MAC. Y vamos a acordar un poquito que, por ejemplo, en la anestesia general, el alotano, que habíamos dicho que ya no se utiliza, tiene un MAC de 0.77 volúmenes por ciento. Si bien habíamos hablado que estos medicamentos vienen en vaporizadores, vamos a recordar, ¿dónde está? Voy a pasar a la anterior. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el alotano es este que tiene una pintura roja, este aquí de la izquierda. Si se fijan, tiene una cosita verde arriba. Ese es el dial. En ese dial tiene marcado desde 0 hasta 4 o 5 volúmenes por ciento. Entonces, cuando yo quiero poner una anestesia general con alotano, mi valor debe ser de 0.77, como dice la diapositiva. Menos de eso, mi paciente se va a despertar. Hay una posibilidad que el 50% de mi paciente brinque, despierte, se mueva. Entonces, va a depender de esto. Sin embargo, el otro 50% puede utilizar volúmenes más altos, pero menos de 0.77 no puedo utilizar cuando yo voy a utilizar el alotán. Por ejemplo, cuando voy a utilizar el isoflorano, el enflorano, el MAC o la concentración alveolar, ese midial tiene que estar en 1.7 volúmenes por ciento. Menos de eso yo no puedo tener a mi paciente porque mi paciente va a brincar, va a despertar. El isoflorano tiene un MAC diferente, parecido, pero 1.15 es el volumen por ciento que el paciente va a necesitar. El desflorano es el medicamento inhalatorio que tiene un volumen, un MAC muchísimo más elevado y va a tener el 6% de volumen por ciento. Y el sevoflurano, que es el que más utilizamos, vamos a tener un MAC de 2 volúmenes por ciento. Entonces, cuando yo voy a utilizar estos medicamentos, debo de saber esto, si no mi paciente se despierta. Entonces, si vamos a hablar de colores, habíamos dicho que el rojo es el alotano, el amarillo es el sevoflurano, es el que vamos a ver todo el tiempo en los quirófanos. El morado es el isoflorano y entre rojo y morado vamos a hablar del desflorano, que es el que tiene volúmenes más altos. En la actualidad, les repito, en Bolivia el que más se utiliza es el sevoflurano, aunado a medicamentos como son los narcóticos, los relajantes neuromusculares y los hipnóticos como es el propofol. No sé si tienen preguntas. Cuando hablamos de anestesia general es muy difícil que puedan entender de forma teórica lo que hacemos con el paciente. Todo esto que vemos, lo vemos de forma general acá, porque la única manera es viendo al paciente. Lamentablemente en clases uno no puede decir todas las cosas que quisiera y mostrarles sobre todo todas las cosas que quiere. Aquí de forma general vemos la parte teórica y la parte práctica es la parte que vamos a sacar al máximo. Esperemos que pronto. Y bueno, es todo lo que tenemos de anestesia general. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento. Doctora, ¿cómo se determina un Sí. MAC?
El MAC es una concentración alveolar, es a nivel de los alveolos, es por la respiración. Como bien habíamos dicho, los anestésicos inhalatorios entran al frasco o al vaporizador de forma líquida. Es como pones como un refresco, digamos, es agua que echas al vaporizador. El vaporizador, como bien sabemos por las leyes, va a empezar a hervir adentro y sale en forma de gas. Este gas, a través del gas corrugado, del aire y el oxígeno que se mezcla con el medicamento, llega al pulmón, llega a los capilares arteriales y venosos que tenemos en el pulmón y de ahí va por sangre hacia el cerebro y produce lo que es la anestesia, es decir, se duerme, una pérdida de la conciencia reversible. Todos los medicamentos han sido estudiados a través de estos vaporizadores y saben cuál es la cantidad necesaria para que el paciente permanezca dormido. A eso se llama el MAC. Es la concentración alveolar mínima que necesita el paciente para producir el sueño. ¿Entendemos? Sí, doctora, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? A ver, nosotros hemos visto, por ejemplo, no sé si la mayoría han hecho, por ejemplo, los trabajos que habíamos mandado inicialmente, como eran los mapas conceptuales y aparte los videos de laringoscopía. En estos videos, por ejemplo, ¿qué es lo que nos interesa ver? Y eso es lo que vamos a ver en la práctica, es la forma como se hace la ventilación. Cuando hablamos de, por ejemplo, de uso de los tubos, a ver, vamos a ir para adelante. Cuando hablamos del material necesario para la intubación y hablamos, por ejemplo, de las cánulas que tenemos aquí, que las cánulas de Guedel, que a nosotros nos va a servir para ventilar a mi paciente, si se fijan, la forma de la cánula es una forma curva con una caída hacia abajo, ¿no es cierto? Esta cánula entra en la boca. ¿Cómo la voy a ver? Es algo básico que ustedes deben saber. Esta cánula me sirve a mí para ponerla acá en la boca y evitar que se caiga la lengua. Entonces, es la primera causa. No necesariamente tienes que ser anestesiólogo para saber. Un médico general debe saber cómo ventilar a un paciente o cómo evitar la obstrucción de la vía aérea, que es importante en cualquier accidente o en cualquier cirugía o en cualquier emergencia que uno puede tener. Un vecino viene y te dice, está convulsionando y no sabes qué hacer. Y si tú tuvieras algo que ponerle para evitar que se muerda la lengua, para evitar que se caiga la lengua. Entonces, ¿cómo yo voy a saber, por ejemplo, qué tamaño voy a utilizar? Esta cánula, nosotros sabemos el tamaño midiendo de la nariz, de la punta de la nariz al lóbulo de la oreja. De acá al lóbulo de la oreja o de la comisura de la boca al lóbulo de la oreja es el tamaño de tubo de cánula que yo voy a utilizar. Lo mismo voy a usar cuando voy a utilizar la pala de mi laringoscopio. ¿Cómo sé, por ejemplo, qué voy a utilizar? Si vemos aquí las palas, tenemos diferentes, si se fijan. Hay pequeños, hay medianos. No es que para el chiquito yo voy a utilizar el más chiquitito porque es el más pequeño que hay. No. Yo debo de saber cómo se hace y es exactamente igual que en la cánula de Guedel. Debo medir de la comisura o de la nariz hacia el lóbulo de la oreja. Este es el tamaño que yo voy a utilizar para poner. Y también el tamaño que yo debo de tener en mi tubo endotraqueal, que es el que debe de entrar. Si se fijan, el tubo endotraqueal consta del globo de la parte terminal, viene todo el tubo y en la parte de las tres partes para arriba tiene un cordoncito aquí con un baloncito chiquito. ¿Logran ver, verdad? Entonces, por ejemplo, este globito chiquitito, yo lo inflo, pongo una jeringa ahí, eso han tenido que ver en los videos de laringoscopía. Por eso les decía, ojalá hayan visto todos y si no, revisen, porque esto lo vamos a hacer en práctica. Les repito, acá es muy difícil. A mí lo que me
interesa es que sepan cuál es el material necesario, cómo se utiliza y cómo voy a poner en práctica eso en el momento, en cualquier momento que pueda necesitar. Entonces yo agarro la jeringa, inflo este globito chiquito que ven, este azulito, y voy a producir un aumento de este globo que está en la parte terminal. ¿Cómo voy a saber dónde tiene que entrar? Cuando yo hago la laringoscopía, logro ver las cuerdas vocales y este globo debe pasar apenas las cuerdas vocales. Una vez que pasan las cuerdas vocales, es ahí, no puedo meter más, porque si no, voy hacia la tráquea, estoy en la tráquea, voy hacia los bronquios. No se olviden que la tráquea en la carina se va a dividir en bronquio derecho y bronquio izquierdo. Si yo meto este tubo más allá de este globo, una vez entrando en las cuerdas vocales, me puedo ir fácilmente al bronquio derecho, que es lo más común inicialmente cuando empezamos a hacer la residencia o empezamos a intubar, es el primer error que cometemos todos. Entonces, cuando yo ausculto a mi paciente y veo cómo está ventilando, voy a ver que solamente una parte del tórax derecha nada más se va a elevar y la izquierda no. ¿Y qué otra cosa me va a servir? Cuando yo voy a revisar mi monitoreo, voy a ver que la saturación está mucho más baja. Entonces, estas cosas básicas las vamos a ver en práctica. Entonces, me gustaría que repitan, revisen la bibliografía que les he mandado y sobre eso vamos a avanzar el resto. Ustedes con este tema de anestesia general se acaba y empezamos con anestesia regional. El lunes, la doctora Carballo empezaría con anestésicos locales y anestesia peridural, epidural, raquidia y por último bloqueo de plexos. Entonces sería bueno que por favor vayan leyendo para que entiendan. Yo supongo que de aquí por lo menos un 50% que me ha hecho los trabajos, que me han mandado a mi WhatsApp, para hacer el mapa conceptual han tenido que leer. Entonces yo creo que este tema por lo menos han entendido un poco. Porque si no leen esto, no van a entender absolutamente nada. Anestesia es un tema un poquito molesto, díganme. Una pregunta. ¿Cuál es la parte más Dime. crítica para el paciente durante la anestesia general? El momento es de la intubación y la extubación. Son los momentos dos críticos más importantes. El momento de la intubación, ¿por qué? Es decir, el inicio o la inducción. Porque como habíamos dicho, es el momento donde nosotros vamos a aplicar todos los medicamentos y vamos a producir un paro respiratorio en el paciente. Cuando yo pongo el narcótico, mi paciente todavía respira, ya no le duele nada, puede hacer una apnea leve porque el narcótico produce apnea o disminución de la respiración. Pero cuando yo le pongo un relajante neuromuscular, relajo todos los músculos del cuerpo. La laringe tiene músculos intrínsecos y extrínsecos. El abdomen es un músculo. Entonces, absolutamente se relajan todos los músculos y mi paciente deja de respirar. Entonces, si yo no le ayudo en ese momento, no le doy ventilación, no le doy respiración a través de la máscara y a través de la máquina de anestesia, mi paciente se muere. Entonces, ese es el momento inicial crítico donde yo debo de darle ventilación y ponerle el tubo endotraqueal para mantener, con la máquina de anestesia, mantenerlo dormido o ventilado. Y cuando va a despertar o va a emerger de la anestesia, es otro momento crítico. ¿Por qué? Porque el cuerpo por sí solo debe eliminar todos estos medicamentos y los músculos se van recuperando. Entonces, el paciente siente esta molestia y el primer estímulo que hace es toser. Entonces, en ese momento de toser, si yo no sé cómo retirar mi tubo, qué cosas debo de hacer o en qué momento debo retirar mi tubo, mi paciente también me hace un broncoespasmo, un laringoespasmo o hace apneas y de repente deja de respirar. Entonces, en este momento, yo tendré que ver qué voy a hacer con mi paciente, si lo reintubo o solamente lo apoyo a través de una máscara facial. Entonces, los momentos más críticos de una anestesia general son el momento de la intubación y el momento de la extubación. ¿Alguna otra Gracias, pregunta? doctora. ¿Han entendido, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Bueno, espero haya sacado un poco sus dudas. Me gustaría mucho
que por favor lean la parte que les he dado. Están los 3 temas, de los primeros temas que hemos avanzado. Está monitorización, está valoración y también está anestesia general. Me gustaría mucho que lean, porque son los temas básicos que preguntamos y que analizamos también en la parte práctica. La parte práctica se va a reiniciar cuando esto pase un poco, probablemente el otro mes recién, y vamos a hacer más pausado, digamos, pero a todos, o sea, a todos se va a reprogramar, eso no les quede la duda. Y bueno, pues no hay otra cosa, chicos. Espero que vayan estudiando y cualquier cosa nos conectamos por este medio, me escriben si necesitan alguna otra bibliografía o quieren alguna otra cosa, encantados. Estoy para servirles. Muchísimas gracias.